La suma ponderada es un método de conversión de bases que utiliza una aritmética de base de llegada. ¿Qué significa esto? Que cuando yo trato de convertir un número en una base dada a otra base dada, las operaciones necesarias para poder convertir esta base se van a trabajar con la aritmética de la base de llegada, es decir, las operaciones de multiplicación, división, suma, restas, se van a hacer con la aritmética conocida de la base de llegada. ¿Sí? Por eso acá abajo les puse que la suma ponderada puede ir de cualquier base a cualquier base. Sin embargo, es conveniente cuando la base de llegada es 10, porque como trabaja con la aritmética de base de llegada, nosotros conocemos cómo trabaja la base 10, que es la que nos enseñaron desde la primaria. Entonces es conveniente cuando la base de llegada es 10. Y la suma ponderada se basa en la idea de que los sistemas son posicionales, es decir, cada dígito en el número ocupa una posición dada, como estoy poniendo en el ejemplo de acá. Es decir, si yo un número lo intercambio de lugar, el número cambia su valor. Es decir, cada número tiene su posición y este no puede cambiar su posición, ya que va a cambiar el valor del número. Por ejemplo, acá el 3, si yo lo intercambio por el 1, cambia completamente el valor. Y también se basa en la idea de que el número se puede escribir como una suma ponderada multiplicado por su base. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, este número, el 5315. Yo el 5315 lo puedo escribir como 5000, que es la parte del 1000, más 300, que es la centena, más el 10, que es la decena, más el 5, que es la unidad. Es decir, lo puedo separar en sumas. Y luego a estos números individuales los puedo escribir como dígitos elevado a su base. Dígitos multiplicados por su base elevados a una potencia dada. La base en la cual estamos trabajando en este caso, que es un número en decimal, es base 10. Y la potencia que se pone acá, los exponentes, corresponden a la posición que ocupa el dígito en el número. Si empezamos a contar de derecha a izquierda y empezamos a contar desde 0, el 5 ocupa la posición 0, el 1 la posición 1, el 3 la posición 2 y el 5 la posición 3. Entonces acá van esas correspondientes posiciones en los exponentes de la base por la cual estoy multiplicando. ¿Sí? Y una cosa más que no puse acá es que la suma ponderada me sirve para tanto convertir lo que es la parte entera de un número como la parte fraccional. Vamos a ver un ejemplo en el cual se aplique la suma ponderada. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente ejemplo, en el cual yo tengo el siguiente número. 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base binaria. Y yo lo que quiero hacer es pasarlo a base decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la teoría de suma ponderada me dice que es conveniente de que la base de llegada sea base 10. Entonces, voy a escribir el número acá abajito, de vuelta, así me queda más lugar. Esto va a ser equivalente a... Lo que voy a hacer es, como vimos hace rato, descomponer este número en una suma ponderada de su base. Entonces esto es, lo voy a empezar a descomponer de atrás para adelante. Este dígito es el 1. 1 por su base, 2 elevado a la posición que ocupa. El siguiente número, 2 elevado a la posición que ocupa. El 1, y así vamos haciendo. ¿Sí? 2 a la 2, más 1 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 4, ¿sí? Más 1 por 2 a la 5. Entonces expresé este número como suma ponderada. Y esto ya está expresado en base 10. Lo único que tenemos que hacer es resolver todo esto en base 10. Es decir, 1 por 2 a la quinta, 2 a la quinta, ¿cuánto es? 32. 32 por 1, 32. Más todo número multiplicado por 0, esto me va a dar 0, así que no importa cuánto sea la potencia. 2 al cubo es 8, 8 por 1, 8. Más 2 al cuadrado es 4, 4 por 1, 4. Más 0 por nada 0, 0 por cualquier cosa 0. Más 2 a la 0 es 1 y 1 por 1, 1. Y esto está en base decimal. ¿Sí? Y ahora resolvemos todo esto. Todo esto me da 1 más 5, ¿sí? Obvio el 0, ya que esto no da valor. 1 más 5, 5, 1 más 4, 5, 5 más 8, 13, 13 más 32,
45. Y listo. Pude convertir lo que es el número este binario en una base decimal. Esta base que se pone acá, como dijimos que el método de suma ponderada trabaja con aritmética de base de llegada, este número que está acá, por el cual yo estoy multiplicando, tiene que estar expresado en base de llegada, ¿sí? Al igual que estos números que están acá, ¿sí? Como ya vamos a ver en un rato cómo se hace esto, ¿sí? Veamos un ejemplo en el cual yo tenga que convertir una fracción. Por ejemplo, yo quiero ir de una base hexadecimal con el siguiente número, F3, ¿sí? En base hexadecimal a una base decimal. Lo que hago es expresar el número como base, como suma ponderada. Lo que dije hace rato es que a partir de la coma, es decir, la parte entera, las posiciones de los números se cuentan como 0, 1, 2 y así, ¿sí? Ahora, la parte decimal, comienzo a indicar las posiciones siguiendo el 0, pero para la parte negativa, es decir, después del 0 va al menos 1, después del 0 va al menos 2, es decir, como que estos números ocupan posiciones negativas en el número, ¿sí? Entonces, esos números van a ir multiplicados por la base elevada a ese exponente negativo. Escribamos 5 por la base de la cual estoy partiendo, 16 elevado a su posición, más el número por la base elevado a su posición, más la A. ¿Escribo A o no? Como yo dije hace rato que tanto los dígitos que yo escribo acá como las bases tienen que estar expresados en base de llegada, la A es un dígito que no se conoce en base de llegada. Por lo tanto, aquí no va A, ¿sí? Tengo que encontrar el equivalente de A en base 16. ¿Cuánto es en base decimal? ¿Sí? La A en base 16 es el 10 en base 10. Entonces acá pongo un 10, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Por la base elevado a su posición. Más F. F no es un dígito que esté en la base 10, entonces encuentro su equivalente. F en base 16 es igual al 15 en base 10. Entonces pongo 15, lo voy a escribir aquí, ¿sí? 15, esto lo voy a borrar, por 16 elevado a la menos 1, porque ocupa una posición negativa, más 3 por 16 elevado a la menos 2, en base 10. Bien, resolvamos esto, ¿sí? 5 por 16 al cuadrado, 16 al cuadrado, ¿sí? Bueno, no sé, acá lo tengo todo resuelto, esto da 1280, ¿sí? Esta partecita. Esta da 32, 16 a la 1 es 16, por 2, 32, ¿sí? Más 16 elevado a 0 es 1, 10 por 1, 10. Y acá es como escribir una fracción, ¿sí? Si recuerdan de matemática, cuando yo tengo exponentes negativos, lo que se hace es, yo tengo 15 por 16 a la menos 1, ¿sí? 16 a la menos 1 sería lo mismo que escribir 1 elevado a la 16 a la 1. O si yo tengo 16 elevado a la menos 2, esto es igual a 1 sobre 16 a la 2. Es decir, se invierte lo que es el número. Entonces, esto sería lo mismo que poner 15 dividido 16. ¿Sí? Que este resultado me da 0,9375. Y esto es lo mismo, sería como 3 sobre 16 al cuadrado. Que esto me da 0,0117. ¿Sí? En base 10. Y sumo, hago todas las correspondientes operaciones en base de llegada. Ahora, este número me da 1322,9492 en base 10. ¿Sí? Entonces logré convertir tanto la parte entera como la parte fraccionaria a número decimal. Veamos un último caso en el que voy de cualquier base a cualquier base, no necesariamente voy hacia la base decimal. Por ejemplo, yo tengo el siguiente número, 311, en base 4, y quiero ir a base binaria, ¿sí? Ahora ya no estamos en base decimal, expreso el número como
Lo vamos a expresar primero como suma ponderada en base decimal. Lo expreso como suma ponderada. 3 por 4 elevado a 0,1,2 a la 2 más 1 por 4 a la 1 más 1 por 4 a la 0. Esto está en base decimal, ¿sí? Por ahora. Pero como dijimos, queremos ir a base binaria. Por lo tanto, el 4 no se conoce en la base binaria. El 3 tampoco se conoce en la base binaria. Este exponente tampoco se conoce en base binaria. Sin embargo, los exponentes vamos a permitir, por convención, que estén en la base decimal, ¿sí? Para que no se nos confunda, porque el 2 tendremos que convertirlo al 1,0 en base binaria. Y a veces eso nos confunde en los exponentes. Entonces, a los exponentes le vamos a permitir que estén en base decimal. Entonces, pero los dígitos y las bases sí la vamos a convertir. Por ejemplo, el 3. El 3 en base binaria es el 1,1. El 4 en base binaria es el 1,0,0. Vamos a permitir que los exponentes estén en base decimal, ¿sí? Acá, el 1 es el 1 por 1,0,0 elevado a la 1 más 1 por 1,0,0 elevado a la 0 en base 2. ¿Sí? A ver, no se ve tanto. Un poquito más abajo, 1 por 1,0 elevado a la 1 más 1 por 1,0,0 elevado a la 0. Perdón, esto ya está en base binaria, salvo los exponentes que le vamos a permitir. Y acá resuelvo, ¿sí? 1,0,0 al cuadrado, acuérdense que estamos trabajando con aritmética de base de llegada, ¿sí? Entonces el 1,0,0 por 1,0,0 hay que trabajarlo con la tabla de multiplicar de la base 2. 1,0,0 al cuadrado por esto me da 1,1,0,0,0, ¿sí? 1,0,0 elevado a la 1 es 1,0,0 por 1, 1,0,0. 1,0,0 elevado a la 0 es 1 y 1 por 1 es 1. Esto en base 2. Sumo y esto me da el 1,1,0,1,0,1 en base 2. Por lo tanto, este número en base 4 es este número en base binaria.